Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una plática más de Minter y Natum. El día de hoy les traemos una plática bastante importante e interesante de la contribución desde nuestras casas en la contaminación del agua. Pero antes de empezar, nos gustaría agradecer de parte de todo el equipo a todas esas personas que tomaron nuestro curso de diseño e implementación de un sistema de separación de residuos desde su casa, y nos da muchísimo gusto ver sus evidencias, todo lo que aprendieron, y queremos mencionar específicamente a algunas personas que son Diana Hernández, Octavio Olvera, Tunic Cosme, Rachel Narváez y Alejandro Enríquez. Muchas gracias por su entusiasmo en este curso, y todas las personas que nos estén viendo les invitamos a que se unan a los cursos que vienen. El trabajo está en crear más cursos sobre estos temas y que ustedes poco a poco aprendan junto con nosotros para crear una cultura ambiental cada vez más grande, que desde lo que se trata nuestro trabajo. Entonces, ya para empezar, esta es nuestra pregunta central del día de hoy. ¿Cómo contribuimos a la contaminación del agua desde nuestra casa? Pero para responderla, ya que no es tan sencillo, hay que poner un ejemplo. Imaginemos que están en su cocina, que acaban de hacer, digamos, unos taquitos dorados y les sobró un chorrito de aceite. Y están a punto de desecharlo al desagüe. Pero antes de hacerlo, esta vez se pregunta, ¿el aceite es un contaminante que puede alterar el agua si lo tiro nada más así? Y bueno, esta pregunta no es tan sencilla de responder, pero vamos a empezar por definir esto. ¿Qué es contaminación? Y específicamente qué es un contaminante, para saber si ese aceite entra dentro de esta definición. Y bueno, según la legislación de nuestro país, un contaminante se define como toda aquella materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos, es un sólido, un gas, o en este caso el aceite es un líquido, ¿ok?, que altera o modifica la composición y condición de cualquier elemento natural. Al elemento natural me refiero a la atmósfera, el suelo, la flora o la fauna, y en nuestro caso el agua. Pues definiéndolo de esta manera, es un concepto que puede abarcar numerosas actividades, ¿no? Casi cualquier actividad puede alterar o modificar un elemento natural, por lo que es necesario precisar en qué momento la contaminación representa realmente un problema. ¿Y a qué nos referimos con alterar y modificar la composición y condición de los elementos naturales, que es lo que vemos aquí encerrado en rojo? Porque eso es clave para saber si un contaminante significa un problema o no, en nuestro caso el aceite. Entonces, específicamente en el agua, podemos decir que un contaminante la afecta o la altera cuando su calidad baja a tal grado que no es posible ya aprovecharla como un recurso, ya sea para el riego, un proceso industrial o para su consumo, que es para que lo usamos diariamente. Cada una de estas actividades requiere una calidad muy distinta, por lo que la atención a cierto tipo de contaminantes, ya se imaginarán que será diferente para cada caso. Por ejemplo, existe una norma específica con número y todo un título muy específico que describe toda una serie de pruebas de laboratorio para garantizar que el agua que consumimos no presente organismos coliformes, que son en general un grupo de bacterias que producen problemas estomacales bastante incómodos. Seguramente las conocen.
Estas pruebas no son necesarias, sin embargo, para el agua que utilizarías para limpiar tu patio o el auto. Ellos no pueden enfermar por estas bacterias. De ahí que la contaminación no resulte un concepto tan trivial ni general, y que por ello es necesario dejar en claro y considerar todos estos elementos de la calidad, para qué la voy a usar, pero también 4 más que les vamos a presentar ahora mismo. El primero de ellos es la cantidad y la concentración de ese contaminante. Seguimos con el tipo de contaminante, la vía de ingreso al ambiente, cómo está entrando al ambiente, y las características del medio, ya sea un cuerpo de agua, un río, un lago, al mar o al aire. Y bueno, ya son muchos factores, ¿no? Ya se nos juntaron estos 4 con los 2 que habíamos visto de la calidad, de la actividad que se va a realizar. Pero vamos a centrarlos y enfocarlos en nuestro ejemplo para que sea más fácil que nosotros respondamos esta pregunta que nos planteamos hoy. ¿Este chorrito de aceite se considera un contaminante o no? Entonces vamos a comenzar con el primero de ellos, que es la cantidad y la concentración. Si lo vemos así, simplemente nosotros observamos en el sartén, es muy poquito realmente este chorrito de aceite. Pero para la mayoría de los casos tenemos que pensar que somos parte de toda una comunidad. Para analizar los problemas ambientales no nos podemos quedar solo con cómo nos afecta a nosotros, sino que somos parte de un sistema, de ahí su complejidad. Y también tenemos que ser conscientes que muchas personas muy probablemente tendrán la misma pregunta. Saber dónde desechar nuestro aceite de cocina no es algo que nos enseñen junto con cómo cocinar, curiosamente. Y considerando que el aceite es de uso regular, podemos pensar que la cantidad a una escala más grande, a escala comunidad, sí va a ser muchísima. Lo usamos casi diario. Entonces, en este primer punto podemos ver que el aceite sí podría ser un contaminante importante para el agua. Pero ¿qué hay de los otros 3? En segundo lugar tenemos el tipo de contaminante. Por su naturaleza, cómo está compuesto, y el contenido extra de materia orgánica derivado del cocimiento de los alimentos que preparamos, el aceite representa un sobrecosto para su tratamiento y separación del agua en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Además que provocan problemas no solo hasta que llegan a la planta de tratamiento, si es que así lo hacen, sino en el transcurso de las redes de drenaje, ya que al combinarse con detergentes y jabones que también desechamos, lo que pasa es un fenómeno curioso que crean bolas de grasa, piedras de grasa también les llaman, lo cual a largo plazo produce problemas sanitarios, como se podrán imaginar, y aumento en el costo del mantenimiento de estas redes de drenaje, así como malos olores o focos de infección. Se acumulan muchísimas bacterias y fauna nociva. Entonces, en este segundo punto, el tipo de contaminante, vemos que también podría ser un potencial contaminante ese aceite. ¿Qué hay de la tercera consideración? La vía de ingreso. En nuestro ejemplo, lo vamos a considerar que se vertería directamente al desagüe, sin ningún tipo de filtro o trampa, que así se les llama a lo que utilizan para filtrar aceites o grasas. Pudiera ingresar igualmente directamente a cuerpos de agua en el caso que exista un deficiente sistema de drenaje. Entonces, la vía de ingreso sería directa. En este caso, el impacto se debería a que su depuración de manera natural es altamente difícil y su acumulación conlleva a la formación
de una película a la superficie del cuerpo de agua, porque sabemos que aceite y agua se separan, lo cual provoca una deficiencia en la oxigenación de este cuerpo de agua. El aire que está en la atmósfera no puede ingresar al agua ni oxigenarla para todos aquellos organismos que respiran y que por lo tanto podrían morir. Con ello podrían derivar muchísimos problemas en cadena que desequilibrarían las redes tróficas. Son muchísimas consecuencias que pueden surgir de un solo evento. Por eso es tan complejo analizar problemáticas ambientales y ver los impactos desde el presente a un largo plazo. Ok, entonces en este punto, ya que es directamente, podría ser un problema considerable. Pero ¿qué hay de la última consideración? La característica del medio. En este caso el medio es el agua. Está muy relacionado con lo que vimos anteriormente, pero además tenemos que saber que el agua presenta una susceptibilidad intrínseca a ser alterada por contaminantes, debido primordialmente a un secreto que encierra su estructura molecular, que realmente no es tanto un secreto. Y ahorita lo vamos a ver, lo vamos a revelar. Esta es la molécula del agua, muy bonita, tiene un átomo de oxígeno grande de carga negativa y 2 átomos de hidrógeno de carga positiva. Como vemos, tiene estos 2 polos cargados de distintas cargas eléctricas y por lo tanto pueden interaccionar tanto con compuestos positivos en su lado negativo, pero también con compuestos negativos, porque también tiene su lado positivo. Entonces es una molécula que por eso se llama polar, tiene estos 2 polos y que es muy versátil, se puede mezclar y disolver muchísimos compuestos distintos. Por eso se le llama el solvente universal. Y por esto mismo, los contaminantes químicos suelen alterar bastante su calidad porque interaccionan con muchísimos compuestos. Y precisamente por eso, algunos procedimientos de tratamiento de aguas residuales deben considerar este detalle físico-químico para proponer tratamientos eficaces en su depuración. Entonces, en cuanto a la característica del medio, también podemos pensar que el aceite podría ser un contaminante de relevancia. Por lo tanto, como un pequeño paréntesis, es importante que al escuchar sobre estos temas de contaminación, tomemos la información de manera crítica, con todo este conocimiento que ya vimos detrás, todas estas consideraciones, tenemos que indagar. Ok, escuché una noticia de que vertieron desechos en tal río, pero ¿cuánto? ¿Cuál fue la cantidad y la concentración de ese contaminante? ¿Cómo ingresó a ese lugar? ¿Qué elementos está afectando? Todos estos elementos que ya vimos, indagarlos, porque eso es lo que realmente hace interesante una noticia de este estilo, y lo cual nos va a ayudar como espectadores a analizarla en su justa medida, ni exageraciones, ni subestimaciones, que es lo que más comúnmente pasa, y que las personas que quieran estudiarlo también lo tomen con su justa medida este tipo de problemas. Porque si no lo consideramos, es prácticamente imposible tomar medidas en consecuencia de manera eficaz. Y bueno, bajo este esquema y para cerrar este paréntesis, la contaminación entonces debe ser vista y atendida de manera específica para lograr mantener la calidad de los recursos bajo los requerimientos que demande su uso o consumo en cada caso. Pero también, y de manera muy importante, conservar la integridad funcional de los ecosistemas
A integridad funcional me refiero a que mantengan un buen estado y su biodiversidad por lo tanto no resulte afectada. Porque sí, está bien mantener los recursos porque nos son de utilidad a nosotros, una especie, pero tenemos que recordar siempre que no somos solo una especie, ya que está haciendo uso de este recurso y de muchos otros. Coexistimos con muchas otras especies de las cuales su bienestar también depende en nuestro. Entonces, cerrando este paréntesis, después de pensar todo esto, volvemos a nuestro ejemplo. Estamos con esa inquietud de si es un contaminante o no. Ahora podemos respondernos con seguridad que efectivamente ese chorrito de agua que iban a desechar es considerado un contaminante y hay todo un proceso incluso ya establecido por las autoridades ambientales de nuestro país que nos dicen que debemos seguir ciertas consideraciones que les vamos a hacer saber a lo largo de la plática para que esta sustancia no sea perjudicial al agua, en este caso. Y esperamos que también todo lo que vayan aprendiendo lo vayan compartiendo para que no se quede solo en este video, ya que las charlas de eso se trata, de que conozcan que existe esto y puedan aplicarlo, compartirlo con la mayor cantidad de personas posibles. Sin embargo, antes de continuar con lo que podemos hacer para este problema, vale la pena justificar por qué lo estamos haciendo. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo podría convencer a las personas para que realmente se decidan hacer una acción en pro del ambiente? Por lo tanto, vale la pena justificar estas acciones para realmente tener la convicción de que es importante. Y bueno, una de estas justificaciones centrada es que en México se considera un derecho humano el acceso al agua. Lo diré textualmente, como dice en la Constitución, para que ustedes se pregunten si realmente gozan de este derecho. Y dicen que tenemos el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma, y aquí muy importante, suficiente, salubre, aceptable y asequible. Tal vez ya están pensando, igual y yo sí tengo ese derecho, pero he sabido de otras personas que no lo tienen. Y realmente es de esperarse debido a que este artículo no tiene mucho tiempo que se promulgó. De hecho, solo tiene 8 años. En febrero del 2012 se agregó a este artículo y antes de eso prácticamente no había ninguna garantía individual para que nosotros tuviéramos acceso a este recurso que es tan importante. Por lo que también tenemos que tener muy claro que no solo dependencias gubernamentales deben velar porque se cumpla. De que esté en la Constitución no quiere decir que se va a cumplir, porque eso son solo palabras. Realmente las acciones desde nuestra posición es cómo vamos a resolver este problema que es de todos. Entonces, aquí una de las justificaciones por lo cual es tan importante que cada uno haga algo desde su posición. Y bueno, sabiendo que es un derecho mundial incluso, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la escasez de agua afecta a 4 de cada 10 personas. Impresiona esta cifra porque es casi la mitad. Y sabiendo que es un derecho, nos deja de qué pensar. Y no solo eso, de seguir con las tendencias actuales sobre cambio climático, se espera que en 2030 habrá un déficit mundial del 40% de agua. Esta proyección
es derivado de una organización, se llama Grupo de Recursos Hídricos en español, y es una asociación de colaboración internacional que busca crear acuerdos para la gestión del agua en sus múltiples sectores que engloba su uso. Les dejo un artículo en la descripción si quieren más información acerca de este grupo. Lo redactó la Universidad de Harvard y queda ahí para que lo consulten. Pero bueno, si la situación mundial se proyecta de esa forma, es relevante saber cuál es la situación de la problemática del agua en México, que es donde yo puedo aportar algo, ¿no? Pero vamos a acotarlo a la situación del agua, de la contaminación del agua, porque la problemática del agua es mucho mayor. Si lo buscan en internet van a ver que tiene muchos vértices y ahora vamos a concentrarnos en esto, contaminación. De acuerdo al Consejo Consultivo del Agua, el 70% de los ríos, lagos y presas de nuestro país presentan algún grado de contaminación. Y ok, 70% es mucho, pero nuevamente no nos vayamos solo con los números. Este grado de contaminación no significa rotundamente que no se pueda utilizar después. Realmente puede ser tratada el agua para alcanzar la calidad que requiere una actividad en específico. Realmente tenga la calidad para utilizarla para regar tus plantas o tenga la calidad para hacer agua potable. Entonces, como vimos, el tratamiento de aguas residuales sí que es importante, no solo para evitar una sobreexplotación de los recursos hídricos, sino para mantener esta circulación de una economía circular y que las empresas también se vean beneficiadas en costos. Entonces, ¿cómo estamos en cuanto a tratamiento de aguas residuales? Para abordar esto vamos a partir todo el conjunto de aguas residuales en dos grupos: aguas municipales y no municipales. Las municipales se refieren a aquellas que salen de nuestras casas y en general del espacio público, tanto urbano como rural. ¿Sí? Incluye ambos. Y aquellas que no se encuentren dentro de esta categoría, como las generadas por la industria, son las consideradas como no municipales. Aquí vemos una gráfica donde nos muestra el porcentaje que se somete al tratamiento para aguas municipales. Este es el 52.7%, apenas se alcanza a sobrepasar la mitad. Y para no municipales, este se reduce hasta el 32%, que aquí se muestra en morado, por lo que contamos con un porcentaje considerable de descargas en proceso de mejoramiento de su calidad y potenciales fuentes de problemáticas tanto ambientales como de salud en el caso de nuestra especie, pero que también conlleva a muchos otros problemas para otras especies. Sin embargo, en estos datos que les mostré, las cifras no exponen la historia en su totalidad. Existe un volumen indeterminado cuyo destino final es incierto todavía, o se descargan de manera ilegal, evadiendo cualquier proceso de tratamiento, que pudiera verse como empresa como un ahorro monetario, ¿no? Sí que es costoso hacer un tratamiento de tus aguas residuales, pero en estos casos el efecto se observa mejor a nivel sistema. Hay que ver mucho más allá de cómo me está afectando a mí solamente. Por ejemplo, se calcula que a nivel sistema, en el 2015, el costo causado por contaminación de aguas no tratadas fue de nada más y nada menos de 57.403 millones de pesos, o en términos no monetarios y realmente importantes, 3.754 muertes debido a enfermedades infecciosas intestinales. Ya no digamos una enfermedad grave como el cáncer, simplemente fue que 3.754 personas
no tuvieron el acceso a este derecho que es el agua potable. Por lo tanto, el pensar en las relaciones costo-beneficio desde una perspectiva ambiental requiere observar el panorama completo a nivel sistema, al que pertenezco yo, al que perteneces tú. De lo contrario, los efectos negativos no son tan evidentes a primer vistazo. Derivado de este vacío de información, por eso es tan importante estar informados del sistema de drenaje de nuestra comunidad y reportar si las descargas de aguas residuales están siendo mal gestionadas con instituciones que se dediquen a ello. Y les pongo el ejemplo: en la Ciudad de México existe la Secretaría del Medio Ambiente o SEDEMA, que en su página, que les dejo el link en la descripción, viene qué clase de delitos podemos reportar, en el cual viene un apartado de aguas residuales y cuál es el procedimiento a seguir. Esto solo en la Ciudad de México, pero pueden ver ejemplos en cada estado dependiendo de la secretaría competente. Y ok, bueno, yo nunca he visto casos como estos, podría uno pensar, pero la responsabilidad personal no queda solo ahí. Es importante asegurarse que uno mismo desde casa no sea parte de esas fuentes de contaminación, no nos vayamos a las empresas solamente, que por un mal manejo de mis residuos esté contribuyendo al aumento de ese 70% de cuerpos de agua con algún grado de contaminación. Por lo tanto, en esta plática lo que le queremos dejar es que ustedes sepan que residuos no está permitido desecharlos en el desagüe directamente, y para ello vamos a comenzar con nuestro ejemplo inicial, lo de los aceites. En la Ciudad de México se publicó una norma hace 5 años llamada norma que establece las condiciones y especificaciones técnicas para el manejo integral de grasas y aceites de origen animal y o vegetal residuales en el territorio de la Ciudad de México. La pueden encontrar en internet, pero así a grandes rasgos les compartimos que regula todo lo referente a la disposición final de aceites y grasas, tanto para comercios, ya sea restaurantes, las fonditas, hasta las industrias. Y en el apartado 9, aquí viene lo interesante para nosotros, muestra las disposiciones generales para aquellos que las generamos desde casa. Y bueno, en este apartado, lo que esta norma nos dice es que debemos depositar nuestros aceites residuales, una vez fríos, en envases de plástico con tapa, transparentes y preferentemente de PET, de máximo 1 litro. El PET lo pueden identificar con este símbolo que vemos aquí abajo de la botella, este triángulo verde con un número 1 en el centro, para que rápidamente lo identifiquen y ahí viertan sus residuos de aceite. El almacenamiento, tengan cuidado, debe ser en un lugar fresco, lejos del fuego, hasta su recolección o entrega a centros de reciclaje de este tipo de residuos. Para el caso de las grasas, es el mismo procedimiento, solo que nos piden que los pongamos en recipientes de boca ancha. Esto simplemente es para facilitar su manejo, ya que están en estado sólido, pero también hay que considerarlo para facilitar el trabajo a este tipo de empresas. Y también hay que mencionar que para aceites que expiraron su fecha de caducidad, o grasas igualmente, tenemos que almacenarlos y llevarlos a estos centros de acopio, no desecharlos con la basura en general. Entonces ahí queda el dato para los aceites y las grasas. Y he hablado mucho de estos centros de acopio, pero ¿dónde están? ¿Dónde se encuentran estos míticos centros de acopio?
Otra vez les voy a dar un ejemplo de la Ciudad de México, pero indagando en internet también encontré de otros estados, así que pueden buscarlos dentro de su localidad. Y la SEDEMA nuevamente nos muestra un archivo donde podemos encontrar una lista grande, aquí solo les muestro dos, de empresas que se dedican al acopio de residuos urbanos. En este caso, pues les muestro el ejemplo del aceite comestible. Nos muestra la empresa, la dirección en la que está y el tipo de residuo que recibe, no solo el aceite. Incluso vemos en el ejemplo de la empresa número 2, grasas, aceites vegetales y animales. Aquí reciben los dos. Y también, ¿qué pasa con ese aceite que utilizamos para el auto y que se nos hace fácil mezclarlo con agüita y desecharlo? También existen lugares que se dedican al reciclaje. Incluso, otra vez, vemos un ejemplo de la empresa número 2 que también reciben lubricantes. Entonces es importante ver qué tipo de residuo recibe cada una y aumentar nuestra información de qué sí podemos desechar y qué están recibiendo otras empresas. También los residuos orgánicos que a veces se nos escapan dentro del desagüe y que incluso es un problema para nosotros porque suelen tapar las tuberías. También hay empresas que los reciben, incluso en tu comunidad algunos establecimientos, por ejemplo en la mía, que venden verduras, frutas, reciben también residuos orgánicos para abono, para comida para sus animales. Entonces es cuestión de ver esas opciones, ver estas opciones en internet o incluso tú crear una a partir de composta, que puede ser bastante accesible a tu espacio. Y también, ¿qué hay de esa pintura? Que de manera importante, la de base de aceite, que mezclamos igual con agua y la desechamos. Pues también hay personas que reciben los residuos de pintura. Vemos aquí dos ejemplos igualmente para que no los desechen dentro del desagüe. Y bueno, aquí hay varias opciones, pero para los que viven en la ciudad existe también el mercado del trueque en Tlalpan. Aquí vemos toda una lista que reciben papel y cartón, botellas de vidrio, latas de aluminio y entre ellas está el aceite de cocina. Como les mencioné, muestran las especificaciones que lo reciben en una botella de 1 litro. Entonces es importante ver qué sí reciben, qué no reciben y cómo lo reciben. Solo para aclarar, en este caso, debido a la contingencia, el mercado del trueque se mantiene suspendido hasta nuevo aviso. Sin embargo, pueden aprovechar esta oportunidad para ir acumulando sus residuos, ya que reciben un mínimo de 1 kilo y hasta un máximo de 10 kilos por día. Entonces pueden irlos acumulando hasta que ya puedan llevarlos directamente. O, ¿por qué no? También ustedes implementar un sistema para acumular estos residuos y localizarlos a empresas que los utilicen como materia prima. También sería una iniciativa muy interesante y les ayudaría a que esto se extienda a nivel comunidad, que no solo sea pues hasta la Ciudad de México, que es donde existen estas iniciativas. Yo puedo implementarlo en mi comunidad también. Y bueno, ya vimos todos estos centros de acopio, pero entiendo que también como persona, como ciudadano, uno se pregunte, oye, ¿y estos centros de acopio realmente lo están llevando a estas empresas o lo están vertiendo igualmente en un cuerpo de agua o en un tiradero? Se supone que estas instituciones que la SEDEMA publica en sus sitios oficiales tuvieron que ser evaluadas para ver si realmente estaban cumpliendo sus funciones, por lo cual en ese sentido tenemos la certeza teórica de que estas instituciones cumplen con el hacer de nuestros residuos una materia prima para otros productos. Entonces, en ese caso, podemos confiar en ello.
Y si no, cuando lleven sus residuos a estos centros, pueden preguntar igualmente. Tienen el derecho de hacerlo. Entonces, creo que eso también nos ayudaría a que ustedes mismos también compartan la información. Mira, este centro de acopio recibe tal cosa y yo ya me enteré, verifiqué que sí realmente están utilizándolos. Y bueno, ¿qué pasa después con estos residuos? Las empresas pueden utilizarlos directamente o contactar con otras que los utilicen como materia prima para productos como lubricantes, velas, pinturas, barnices, biodiesel, que en este caso les voy a compartir un dato curioso. En comparación con el diésel, produce un 10% menos de dióxido de carbono e impresionantemente un 98% menos de dióxido de azufre. Este gas de efecto invernadero es el precursor de la famosísima lluvia ácida. Entonces, es una opción bastante interesante que deriva de estos residuos que nosotros podemos canalizar a estas empresas. ¿Y qué más pueden hacer? Jabones, abono orgánico, y vemos en este esquema que este reciclaje pone a funcionar los principios de la economía circular, que en un directo pasado se pueden dar una vuelta por el video que hizo Alan, donde nos explicaba que pasando por este proceso minimizamos la cantidad de residuos generados y la materia prima también que es extraída de los sistemas naturales baja considerablemente. Es un sistema muy eficaz y al que tenemos que aspirar poco a poco a llegar. Pero pues todo eso se logra con nuestras acciones. Y bueno, yo les hablé mucho de estos residuos que son aprovechados por centros de acopio. Sin embargo, existen otros que sí que no se aceptan por estos lugares, ya que es difícil aprovecharlos en algo, que son los productos de limpieza e higiene personal, como los jabones, los detergentes, los limpiadores para piso y el shampoo, que si bien no son aprovechados directamente, también representan un problema a concentraciones elevadas. Recordemos, concentración y cantidad es algo que debemos de tomar en cuenta en las aguas residuales. En este caso, entonces, ¿qué podemos hacer? Lo mejor es, como consumidor, asegurarse de utilizar aquellas marcas que en la etiqueta aclaren la cantidad de producto a utilizar en un volumen de agua determinado, para asegurarnos que no utilicemos mayor cantidad de la necesaria en nuestra limpieza. Y sí, podría ser molesto medir que tanta cantidad de limpiador para piso y ni tanta cantidad de agua. Pero recordemos, la cantidad y la concentración sí es importante para los problemas ambientales. Entonces, comprometámonos con esa tarea y también preferir aquellos que sean biodegradables. Ok, entonces, dicho esto, y para cerrar la plática, vamos a recapitular que dimos un repaso general de este concepto que es contaminante. Nos preguntamos si el aceite era un contaminante y derivado de eso, todas las consideraciones que debemos tomar en cuenta cada que escuchemos esta palabra. En las noticias, dentro de nuestra familia, para preguntarnos el verdadero impacto que puede tener, siendo el agua un caso realmente especial, por la cantidad de usos que tiene para el humano y, recordemos, para casi cualquier ser viviente. Por lo que solo me resta recordar que tenemos que darle su justa importancia a un problema de esta magnitud, compartir estas ideas con las demás personas, sabiendo que existen varias formas en que podemos contribuir a la solución y no dejar de ser insistentes para atender las problemáticas ambientales
que detectemos cerca de nosotros. Podemos hacer que esta responsabilidad social se inserte dentro de nuestros hábitos cotidianos, compartiendo todas estas ideas y acciones. Y con esto concluimos esta plática. Me da mucho gusto que nos hayan acompañado en este tema tan importante, que fue muy general, pero cada uno puede a partir de aquí hacer una búsqueda del tema que más les interese, proponernos más temas para que les demos la información necesaria y que compartan, nos pregunten, discutamos más acerca de esto, que no se quede simplemente en una presentación. Y bueno, estaremos contestando sus preguntas, ya sea después de este video o en los comentarios. No duden en compartirnosla. Y muchísimas gracias. Que estén muy bien, ustedes tanto como su familia. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima.